VM Radio presenta. Muy buenas tardes a todos. Es un placer recibirlos en VM Radio para presentarles esta mesa de discusión que hemos denominado El tiempo de crisis es tiempo para prepararnos. En esta mesa, gracias a la amplia experiencia y conocimientos de nuestros invitados, abordaremos aspectos muy relevantes y muy importantes en relación a la preparación y a la adquisición de nuevos conocimientos y al desarrollo de habilidades diferentes y competencias que requerimos para ser mejores cada día en nuestro trabajo. Con esta preparación buscamos hacer una gran diferencia en cuanto a la oportunidad que tenemos de ser mejores profesionistas, sobre todo de tener una mejor preparación y una mejor contribución para nuestro país. Esta pandemia del COVID-19 ha afectado de una manera muy grave a la economía y por ende a todo lo que es la empleabilidad y el empleo. Quiero compartirles que la Dirección de Educación Continua presenta esta mesa de discusión, de análisis, en un contexto de la iniciativa que se llama Aliados VM, un programa creado por la universidad exclusivamente para sus egresados, que quiere reforzar el acompañamiento que queremos darles y que les damos en este proceso de buscar y de encontrar nuevos empleos o de emprender algún tipo de negocio que pueda servirles en esta situación que estamos viviendo como país. Aliados VM articula 17 diferentes iniciativas de distintas áreas de la universidad, todas enfocadas a ofrecer diversos servicios orientados a potencializar la preparación de nuestros egresados y bien su perfil empresarial. Y bien, como les decía, en esta mesa contaremos con la participación de grandes personajes y gente que colabora con nosotros, pero también de dos alumnos de diplomados de nosotros que han continuamente estado preparándose en diferentes universidades, han estado en la UVM como nuestros alumnos y los quisimos invitar a participar para escuchar por qué teniendo puestos directivos tan importantes como son los que tienen ellos, siguen en esa búsqueda de ser mejores profesionistas, de ser mejores líderes y va a ser una mesa muy interesante. Les quiero presentar a nuestro colaborador, a nuestro profesor Miguel Obregón. Miguel Obregón va a ser el moderador de esta mesa. Le quiero agradecer a nombre de la UVM su participación. Miguel es ingeniero industrial en sistemas del Tecnológico de Monterrey, es máster en dirección de empresas del IPADE, tiene un doctorado en filosofía y humanidades en el Ateneo Filosófico, tiene estudios de coaching por la Newfield Consulting en Miami, Estados Unidos, es ejecutivo por 20 años en corporativos como Grupo Industrial Alfa, CITSA, Clark Equipment, Cygnus y en BBVA. Es consultor y consejero de varias empresas, tanto en México como en América Latina, en Centroamérica, y también es docente y facilitador por más de 30 años en diversas instituciones de Latinoamérica y de Estados Unidos. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos esta tarde y por ayudarnos a moderar esta interesante conversación con nuestros participantes. En segundo lugar, les quiero presentar a Luis Canto. Luis Canto cuenta con más de 25, es gerente de tecnologías de información de una gran empresa, cuenta con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de equipos de alto desempeño en empresas financieras, de logística, tecnologías y de retail, bajo un constante proceso de capacitación personal en el ambiente técnico y humano, adquirido en diferentes universidades como la Universidad de La Salle, el TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Valle de México, TEC Milenio, Unitec, incluso los principios base para la creación, gestión e implementación de una metodología basada en el liderazgo compartido. A través de su rol como consultor, conferencista en ámbitos universitarios y corporativos, intenta transmitir una fórmula que permite gestionar utilidades reales, operativas y cuantitativas bajo un común denominador de la transferencia del conocimiento. Muchísimas gracias, Luis, por tu participación esta tarde. Gracias. Y por último, les quiero presentar a Óscar Mendoza Rebolledo. Óscar es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Baja California, es licenciado en Administración de Empresas por la CCBIN, diplomado en Dirección de Proyectos por Innovatium, el diplomado de Alta Dirección de Nuevos Negocios por la Universidad del Valle de México
y el diplomado en Administración y Gestión de Proyectos Energéticos por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Consejo de Administración de la Asociación Mexicana de Gas Natural desde 2007, miembro del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos Petrolíferos y Petroquímicos desde el 2009 a la fecha. Desde hace más de 15 años funge como director Gas México de la compañía Gasoductos y Estaciones del Norte CADCB. El pasado 6 de junio de 2019 fue nombrado por el CEO director de Gas México y Centroamérica, consiguiendo la exclusividad en el país para la distribución de equipo especializado de varias empresas internacionales, así como el reconocimiento del distintivo de empresa socialmente responsable del CEMEFI por 6 años consecutivos. A partir del año 2015 hasta la fecha, ha sido nombrado por la revista Petróleo y Energía como uno de los 100 líderes más influyentes en el sector energético. Muchas gracias, Oscar, por tu participación. De veras a los tres. Sé que será una mesa muy, muy interesante y los veo al final de la mesa. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Ana María. Muy buenas tardes a nuestra audiencia, a nuestros invitados. Es un honor para mí poder participar esta tarde en esta mesa de conversación que, como ya adelantaba Ana María, pues tiene la intención de compartir con nuestros escuchas una visión por parte de nuestros invitados que, como ejecutivos, directivos en sus organizaciones, tanto actuales como precedentes, pues han podido experimentar justamente la valía que tiene todo lo que significa el proceso de preparación profesional en una persona, y que esto, como lo iremos conversando, pues permite no solamente sentar las bases para escalar dentro de una organización, sino incluso para poder competir dentro del contexto organizacional, y donde además hoy particularmente en lo que tiene que ver con esta pandemia, pues pareciera un cuestionamiento en cuanto a si es o no tan conveniente el seguirse preparando cuando mucha gente se encuentra dentro de casa, está en una labor de home office, o en algunos otros casos, desafortunadamente, incluso se ha perdido pues hasta precisamente la posición laboral. Como sea, entonces, agradezco precisamente a Luis, a Oscar, por acompañarnos esta tarde, y quisiera iniciar en un primer tema con nuestros invitados, planteando cuál es la perspectiva que ellos tienen en cuanto al sentido que puede tener precisamente la preparación en el entorno actual. Oscar, si quisieras darnos un punto de vista a este respecto, ¿realmente es necesario hoy prepararse? ¿Tiene sentido cuando, como señalaba yo hace unos instantes, pues las organizaciones, algunas al menos de ellas, se están replegando, muchas de las personas y del talento humano está siendo retirado? En fin, ¿qué podemos pensar al respecto, mi querido Oscar? Claro que sí, Miguel, muy buenas tardes. Gracias a todos los radiodifusores que nos acompañan. Con referencia a tu pregunta, Miguel, el sentido de la preparación en el entorno actual, la vida es una continua preparación. El mundo evoluciona de tal forma que la mejor y única alternativa para el ser humano es sin duda apostar por la formación continua como vía para permanecer actualizados y preparados para las nuevas circunstancias. Al estar continuamente preparándose, se podrán mejorar las condiciones de trabajo y, por ende, el estilo de vida. De acuerdo a un estudio realizado, a los jóvenes mejor capacitados obtienen un 40.5% más de salario que los que no lo están, a diferencia en el caso de los mayores de 50 años, que es 2.5 veces superior. Bien, Oscar, te agradezco esa perspectiva, y además fíjate la relevancia que toma estos datos que además tú nos compartes, que quiero imaginarme, Oscar, que además pues no deberán de tener mucha variabilidad aún en este entorno denominado pandemia, ¿no? Porque finalmente pues llegará el momento en el que, si no regresaremos a la misma normalidad, pero sí habrá necesidad de volver a estabilizar las posiciones laborales, lo que tiene que ver en todo caso con la ocupación de la gente, y pues el que en ese regreso al ámbito de una posición laboral, la preparación en todo caso
va a ser fundamental. Me gustaría escucharte ahora, Luis, cuál es la perspectiva que tú tienes a este respecto, y planteaba entonces Óscar cómo el sentido de la preparación en tiempo presente se vuelve vital. No te escuchamos, Luis, por favor, tu audio. Sí, comentaba, las empresas, afortunada o desafortunadamente, marcan el proceso de capacitación para una mejora de la imagen de la marca normalmente. Esto con el fin de disminuir el proceso de estancamiento interno, que les permita de alguna forma generar mayor productividad, ¿no? Y gestionar mayor competencia. Sin embargo, la situación actual que vivimos sacó de balance el contexto de la disciplina y el orden del proceso operativo y por lo tanto el proceso real de capacitación. Hablamos de una situación clara en este momento y veíamos que, pues, un resumen, ¿no? En una enfermedad o una situación tan compleja, donde hoy hay más de 35.5 millones de casos, que equivaldrían prácticamente a la población completa de la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, con más de 1 millón de muertes, que equivaldría prácticamente a la población completa de Campeche en México. Y obviamente, hablando de México, 790,000 casos y más de casi llegando a las 80,000 muertes, pues va generando un proceso de desaceleración económica, ¿no? No nada más en México, sino a nivel mundial. Eso genera incertidumbre social, política y económica. Y es donde empezamos a ver que el cuestionamiento del liderazgo se empieza a tambalear, no nada más a nivel de gobierno, sino también a nivel de empresas, a nivel de directivos, de gerentes, ¿no? Es ahí donde empezamos a ver que la debilidad o la situación práctica va no nada más encaminada a un proceso técnico, a una capacitación técnica, a un clic en una pantalla, a un clic, a una lectura de un manual, sino también tenemos que empezar a ver esas habilidades técnicas que son importantes, pero más bien reforzadas por habilidades blandas, ese conocimiento, esa transferencia de conocimiento donde el empleado pueda sacar adelante, ya sea remota o localmente, la operación de la compañía y pueda transmitir, es prácticamente el valor. Seguramente muchos de los que nos escuchan aquí a través de VM Radio toman conciencia de lo que tú acabas de señalar. Sin embargo, y pensando precisamente en lo que tanto tú como Óscar nos han compartido inicialmente, yo quisiera plantearles a ambos, pues sí, muy bien esto de la preparación, muy bien el poder capacitarnos y que eso nos ayude pues a enfrentar de una mejor manera la perspectiva y la actualidad en la que vivimos. Sin embargo, y es aquí donde abro una nueva reflexión dentro de este mismo planteamiento. El hacerlo suena bien, pero quizás hoy, a la luz de esas condiciones económicas a las que ambos hacían referencia, a la luz de esos impedimentos que también de naturaleza práctica encontramos, porque pues ya no podemos desplazarnos, ¿verdad?, para ir a hacer nuestros estudios como tradicionalmente lo hacíamos, alguna instalación, sea dentro de la propia universidad o de alguna instalación en un hotel, cuando ese es el caso, pues de todas maneras ya no se vuelve, reitero, algo tan sencillo, ¿no? Aún en esas condiciones, la preparación es algo que se puede realizar y es necesario realizarlo en el entorno actual, Luis. Yo creo que sí, realmente creo que estamos presenciando un entorno de cambio, un choque de cambio, donde tantas personas que han sido despedidas en este momento o que han perdido sus empleos, estamos hablando de casi 1.2 millones de empleos perdidos solamente en México, así como empleados que hoy tienen una incertidumbre sobre la continuidad dentro de sus trabajos. Los mismos estudiantes que se han estado desarrollando empiezan a fomentar nuevas maneras de poder capacitarse. Y basta decirlo, simplemente, el enfrentar esta crisis de salud,
produjo un nuevo proceso de capacitación simplemente en nuestros médicos, en la gente que nos está atendiendo. El manejar tiempos, ¿no? Desde casa, ¿no? Para poder seguir operando, ¿no? El generar conflictos que antes podíamos estar uno a uno, hoy tenemos que hacerlo a través pues de una línea, ¿no? Desde una computadora, el manejo de estrés o habilidades de comunicación, nos va generando un proceso, aunque no sea tácito o no sea didáctico, ¿no? O a través de manuales, nos va enseñando un proceso de capacitación. Yo te puedo decir que muchas de las personas que hoy quizás nos estén escuchando, que hoy ya no cuentan con un empleo laboral, o muchos de los estudiantes que de alguna manera están muy acostumbrados al proceso de entrenamiento presencial, pues hoy han aprendido a través de esos procesos de microcapacitación o autocapacitación para poder seguir adelante. Muchas de las personas que hoy están generando ingresos en su compañía transformaron el know-how de sus compañías, obtuvieron el mejor resultado y transformaron en pequeñas actividades económicas que les han estado permitiendo subsistir o sobresalir a esta pandemia. Bien, Luis. Y Oscar, fíjate lo que nos plantea ahora Luis, pero aquí contigo quiero ser un poco más directo en la siguiente reflexión. Tú eres, como ya lo escuchamos, directivo, ejecutivo principal en una gran compañía para México, para Centroamérica, responsable de ella. Tienes muchos colaboradores a tu cargo y pues de momento conversábamos precisamente sobre las implicaciones que tiene esta preparación en un carácter general, ¿no? Pero cuando tú piensas en tu gente, esa gente que lideras para poder seguir manteniendo cierto nivel de desempeño, ciertos resultados, ¿qué papel juega la preparación en el entorno actual donde, reitero, ustedes nos han hablado de una cierta contracción, de una serie de dificultades, pero bueno, en tu caso y como líder de tu organización, ¿qué papel juega para ustedes la capacitación? ¿Qué decisiones tomas tú en lo particular respecto de la preparación que tus colaboradores deben de tener en tiempo actual, Oscar? Bueno, Miguel, es muy importante la capacitación. Aquí en la empresa estamos constantemente dándole capacitación a nuestro personal y asimismo como certificaciones. Y estamos firmando acuerdos con algunas universidades para que nuestro propio personal siga tomando esa capacitación, porque bueno, al final saben ustedes que nosotros operamos hidrocarburo, gas natural y necesitamos estar certificados tanto nuestros procesos como nuestros propios personales. Pero bueno, aquí además de eso, el preparar también al personal es para dar nuevas oportunidades y a las responsabilidades que nos da la vida, ¿no? Nunca ha sido más importante que ahora. Vivimos en una sociedad de cambios, que la competencia es intensa, es parte de la vida. La preparación es una opción, es una obligación. La preparación precede a los hechos y es básica para la supervivencia, para la competencia actual laboral. Es imperante hoy el día la competencia en todo sentido y en todos los ámbitos. Para tal fin se requiere estar preparado para sobrevivir, ¿no? Y para poder competir es necesario tener el conocimiento suficiente para identificar los competidores y conquistar nuevos mercados, ofrecer el mejor servicio al cliente, crear más canales de venta, conocer lo suficientemente bien a tus clientes para poder solucionar sus problemas, convertirte en su socio y crear una página donde puedan buscar e identificar muy importante y no crear juego de bajar precios o básicos, como es lo normal, ¿no? Entonces, constantemente hay que estar en capacitación para no entrar en juegos de ese tipo. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Muy interesante lo que ustedes nos plantean y sobre todo desde esta perspectiva que, como ambos lo han señalado, tiene que ver con el mantenerse en la realidad del entorno actual. Les recuerdo a nuestros escuchas que estamos en VM Radio y quisiera invitarles a que por favor nos compartan sus inquietudes, cualquier pregunta que quieran realizar para con nuestros invitados, evidentemente cualquier tipo de intervención, estaremos encantados de recibirlas para que hacia la parte final de esta mesa de conversación pueda yo compartirlas precisamente con ellos y obtener un punto de vista. Les recuerdo, estamos en
VM Radio. Permítanme ahora, Luis, Oscar, entrar en un segundo momento de nuestra conversación. De hecho, Oscar ya apuntaba un tanto a ello y quisiera ponerlo en contexto, Luis, para iniciar contigo. Y el prepararte en las condiciones actuales y cara al futuro debería de ser algo para ser más competitivo, hablando desde lo individual. Ya trataremos el tema organizacional unos momentos más adelante, pero tratando desde lo individual, el prepararse en estos momentos, ¿será para ser más competitivo y competir o para sobrevivir? Porque mira, Luis, antes de cederte la palabra, quisiera compartirte un poco cosas que un servidor escucha, ¿no? Estamos en ciertos espacios, en ciertos foros, donde la gente dice, mira, acabo de perder mi empleo, como tú mismo lo señalabas, Luis, pero resulta ser que llegará el momento, y no soy malo, creo ser un buen profesional, y llegará el momento en que me vuelva a reincorporar en alguna organización. Sin embargo, al momento de intentar reincorporarme en alguna organización, pues no voy a ser el único que va a estar en esa lucha y en esa condición. Voy a tener que enfrentarme a otra serie de rivales, lo pongo entre comillas, de profesionales que quizás tengan las mismas competencias que un servidor, alguna experiencia equivalente en función de la posición para la que nos están invitando, pero que en el transcurso de estos meses que estamos viviendo en la pandemia, pues a lo mejor podemos aprovechar precisamente para prepararnos, ¿no? Entonces, regreso al planteamiento inicial, Luis. Para ti, ¿el prepararse es para competir o para sobrevivir? Mira, más que competir, sería para compartir. Quisiera ponerte en este primer... y no es para sobrevivir, sino para poder coexistir. Yo creo que debemos estar conscientes de la preparación individual. También tenemos que ser responsables de la capacitación empresarial. Yo creo que debemos estar preparando más que a trabajadores, debemos estar preparando más como embajadores, y de los dos lados. Yo tengo que ser el embajador de la compañía a quien represento, y la compañía tiene que darme los elementos necesarios para poder ser el embajador de eso. Y ahí quiero entrar un poquito. No nada más, y repito, no nada más es un tema de capacitación técnica, sino una capacitación consciente de la cultura de cada una de las organizaciones. ¿Por qué hablo de esto? Porque la cultura de la organización es el carácter de la organización que va a poder permear no nada más a la comunidad empresarial, sino a la familia y a la sociedad. Yo considero, como bien tú lo planteas, debe de coexistir un balance entre la fortaleza o la necesidad propia de seguirse preparando para poder obtener en este grado de competencia. Obviamente va a haber una fuerte competencia para poder obtener un nuevo empleo. Como tú dices, no nada más es el tema del conocimiento, la edad, obviamente el cierre de algunas compañías, ¿no?, que ya no van a poder existir. Y yo creo que por el otro lado la empresa también tiene que empezar a pensar en esas técnicas o habilidades blandas que permitan a los empleados, como ya lo dijimos al principio, poder salir adelante no nada más en el aspecto técnico, sino también en el aspecto humano. Por ahí decía Henry Ford que solo hay algo peor que formar a tus empleados. Y no es de que se vayan, sino si tú no los forman y se quedan, ese va a ser prácticamente pues un fracaso, ¿no? Debemos de pensar menos en el headcount y más en el headcount. Contundente esto último que señalas, Luis, de verdad para reflexionarlo y ojalá muchos más lo comprendamos. Regreso contigo, Oscar, en esta misma línea de lo que nos acaba de compartir Luis, y quisiera otra vez centrarme en tu experiencia como cabeza principal, como alto jerarca de la organización que hoy día conduces, y en esto que señala Luis, por ejemplo, sin que sea, digamos, único, pero especialmente, por ejemplo, ¿ustedes en qué están preparando a la gente cara a lo que puede venir hacia adelante para la organización? Entiendo que tu empresa, Oscar, sigue afortunadamente, aunque con dificultades, ¿verdad?, pero creciendo, moviéndose, tratando de obtener resultados no solamente del corto plazo, sino hacia el futuro. Entonces, mi pregunta en este orden de ideas en cuanto a si uno se prepara para competir o para sobrevivir, por ejemplo, ¿ustedes en qué ámbitos se están preparando? ¿En qué cosas están formando a la gente?
¿qué tipo de skills son los que están, digamos, privilegiando para que tu gente pueda estar no solo más preparada, sino sea más competitiva? Aunque me gusta mucho lo que decía Luis, de no se trata de competir, sino de compartir, ¿no? Oscar, te escuchamos. Gracias, Miguel. Mira, pues, nuestro personal está siendo capacitado ahora en el transporte de gas. Como ves, es una actividad que antes desarrollaba una paraestatal en México y que ahora está siendo transportada, o ese servicio está siendo transportado por privados. Entonces, alguna actividad que antes hacía el gobierno, ahora la estamos haciendo empresas como nosotros, y entonces nuestro personal está siendo capacitado sobre construcción de gasoductos, protección de los propios gasoductos, mantenimiento, cuidado de derechos de vía, así como atención a emergencias. Ese es por un lado. Y por otro lado, estamos atendiendo el mercado de gas natural vehicular, así como el gas natural comprimido. Llevar gas a ciudades donde nunca va a pasar un gasoducto o va a tardar mucho tiempo en llegar. Entonces, el personal nuestro está siendo capacitado para esas nuevas líneas de negocio y bueno, estamos pidiendo ayuda a universidades como la de ustedes para que puedan dar capacitación, no nada más en el tema práctico que estamos viéndolo, sino también en lo teórico. Otro de los temas es, como decía Thomas Kuhn, hablaba sobre el paradigma, decía que una de las frases en el cambio del paradigma es el llamado momento de revolución. Pues bien, el COVID, aunado al contexto económico, político y social mundial, nos hace pensar que justo en ese momento de revolución es el cambio del paradigma en el rompimiento del status quo. La preparación académica es fundamental en esta era. Ya no basta con ser el alumno tradicional, no podemos seguir siendo eso sin luz, aludiendo al origen de la palabra, a que significa sin, y alum, que viene del lumen, que significa luz. Las exigencias de la competencia y el desarrollo de las tecnologías no solo nos permiten, sino que nos obligan a que cada persona que compite en el mercado laboral se destaque en el resto, estando más y mejor preparados. Fíjate, Oscar, una vez más, y quisiera continuar contigo en la conversación. Tú, de hecho, hoy día eres un participante activo, un participante presente de alguno de nuestros programas. Y quisiera, evidentemente, no a manera de cuestionamiento, sino justamente en la línea que tú nos compartes, algo de lo que había señalado Luis. Te presentaba inicialmente Ana María para con nuestra audiencia. Ha sido un hombre que profesionalmente ha alcanzado grandes logros, jerárquicamente llegas a ocupar una posición en la que se puede declarar precisamente un buen nivel de éxito. Eres un hombre muy prestigiado y reconocido en el sector en el que participas. La pregunta en consecuencia que me gustaría formularte es, siguiendo con esta línea de prepararse para competir o sobrevivir, pues cuando ya se alcanza una posición específica, ¿verdad?, de alto nivel, ¿realmente se requiere seguir preparándose? Ya estoy en una zona, si no de confort, pero sí de jerarquía, que me pone con un hándicap frente a los demás, ¿no? Y tú nos decías cómo preparas, por ejemplo, a tu gente para cumplir con las nuevas estrategias, con los proyectos de desarrollo y de crecimiento de la organización. Pero ¿por qué alguien como Oscar Mendoza se ve en la necesidad de seguirse preparando? Pues si ya está en una posición que quizás, aunque le pueda demandar cierto nivel de conocimientos, yo te lo reconozco además, mi querido Oscar, sé que no siempre hay el tiempo para poderlo hacer, pero destinas el tiempo para ello. Entonces, ¿por qué prepararse, mi querido Oscar? Nuestra audiencia a través de VM Radio seguro estará muy interesada en saber cómo un profesional de tu envergadura, de tu jerarquía, de tu relevancia, no solo a nivel nacional, sino incluso internacional, todavía está pensando en prepararse, Oscar. Muchas gracias, Miguel. Mira, pues voy a empezar con renovarse o morir. La verdad es que, aunque ya estoy en una posición, si quieres verla cómoda, yo necesito seguir aprendiendo, seguir estudiando. He seguido tomando diplomados, estoy por iniciar una maestría, pero con la finalidad de seguir aprendiendo, seguir renovándome. Vienen nuevas tecnologías, vienen nuevas formas de trabajar. La situación actual
nos está dando un cambio radical hacia las nuevas tecnologías digitales, la nueva forma de trabajar. Entonces, si yo no estoy preparado, que soy la cabeza de la organización, la cabeza de esta división, mi gente no va a poder saber hacia dónde ir. Entonces, si yo no me preparo para poder guiar a todos mis compañeros, a todos los que me siguen, esto no va a poder funcionar ni va a lograr el éxito que hemos tenido durante los últimos 15 años. Muy bien, Oscar, de pasada permíteme felicitarte, ¿no? Por iniciativa, por ese compromiso para contigo mismo, ¿no? Y Luis, haría lo propio contigo, ¿no? En esta reflexión que concluía yo con Oscar, porque pues también te conozco de tiempo atrás, has sido también un participante muy activo, como lo presentaba Ana María, no solamente a nivel de VM, sino incluso con otras instituciones, todas ellas muy prestigiadas, evidentemente, pero caíste en nuestras manos y sigues pensando, por lo que nos compartías antes de iniciar esta mesa de conversación, sigues pensando en prepararte, sigues pensando en tomar más programas después de un currículum larguísimo que creo que no nos daría el tiempo para poderlo compartir, y Ana María apenas compartió una pequeña síntesis de todo lo que has logrado, ¿no, Luis? ¿Por qué seguirse preparando? Otro hombre que también tan exitosamente ha alcanzado buenas posiciones como es tu caso, Luis. Sí, muchas gracias. Mira, recién yo entraba a uno de los diplomados ahí en la UVM, yo lo compartía contigo. Yo me preparo no para saber más, Miguel, sino para equivocarme menos. Yo creo que hoy más que nunca se necesitan ese tipo de conocimientos, soluciones colaborativas como las que ofrece en este caso hoy UVM, así como esas soluciones innovadoras que me han permitido adaptar no nada más el modelo de trabajo, sino también mi modelo de vida para poder enfrentar, por ejemplo, en este caso, a esta pandemia, ¿no? Me doy cuenta que es importante que debemos de gestionar un proceso de capacitación y debe ser veloz, preciso y dirigido, ¿no? ¿A qué debe ser dirigido este proceso de capacitación? Yo creo que principalmente y personalmente yo creo que es fomentar a la productividad y a la autonomía laboral, ¿no? Cada una de las personas que colabora conmigo o que trabaja o que en algún momento interactúa conmigo debe tener un proceso de liderazgo fundamentado en un proceso de capacitación. Debemos de rediseñar y capacitar para facilitar, así como ustedes lo gestionan también de forma en línea, pero forma sencilla. Debemos ofrecer y debemos adquirir contenidos que resulten indispensables en cada uno de los momentos. No llenar de información por llenarla, sino ser muy claros, muy concretos y muy específicos. Y debemos de tener un rápido entrenamiento con objetivos a corto plazo y con un alto impacto. ¿Esto qué nos va a provocar? Nos va a poder provocar la dispersión o el extender soluciones prácticas de ayuda, no nada más empresarial, sino social. Yo creo en esto, Miguel. Tuya, Luis, y del mismo Oscar, que esto de la preparación viene evidentemente desde la iniciativa personal, desde la iniciativa individual, pero también acompañado, por supuesto, de las facilidades y del impulso que al interior de sus organizaciones se pueda vivir, ¿no? Y esto me da pie para, recordando que estamos en VM Radio, dar espacio para algunas preguntas que nos van llegando y que en el caso de esta primera, que es de Darío, quisiera formulárselas a ambos, Luis, Oscar, porque los dos tienen que ver con esto, ¿no? Dice Darío, a quien agradecemos, por supuesto, su participación, su interés al compartir con nuestros invitados. Dice, ¿cómo lograr que la empresa invierta en la capacitación de sus colaboradores cuando en primera instancia está tratando de sobrevivir? Yo abría el tema inicialmente diciéndoles, se trata de competir, se trata de sobrevivir. Tú nos pusiste ahí un contexto más amplio y muy enriquecido, por supuesto, Luis, pero les pregunto entonces ahora a ambos por parte de Darío, a quien nuevamente agradezco su pregunta. ¿Cómo lograr que la empresa invierta en el ámbito de la capacitación para con sus colaboradores cuando está tratando de sobrevivir? No sé quién de los dos quiera responder en primera instancia. Adelante, Oscar. Bueno, como lo hemos dicho aquí mismo, la tecnología nos permite encontrar muchos medios de capacitación
y no significa comprar, sino construir. Pero al final del tiempo, Oscar, es un tema que también tiene que ver con una erogación, con una inversión económica y que, por ejemplo, quiero pensar nuevamente en tu empresa que trae esos proyectos de crecimiento, en algunos casos de expansión, de apertura de mercado, etcétera, etcétera. Y entonces, tú como directivo tienes que tomar una decisión. ¿Invierto en términos de este proyecto o invierto en la capacitación de la gente? Sabiendo que además pues hay un riesgo en virtud de que no sé cuál vaya a ser el resultado final. ¿Qué opinas a este respecto, Oscar? En la misma pregunta que hace Darío. Lo que yo puedo decir es, en el caso específico de nosotros, los proyectos son muy plasmados, muy claros, y lo que tenemos que hacer es preparar a nuestra gente para poder salir al mercado y conseguir esos proyectos. Entonces, decidimos invertir a la capacitación a los empleados para estar preparado para esas licitaciones o esas necesidades. Va junto con pegado, como dijeran por ahí, Oscar. Es correcto. Bien, vaya. Y en tu caso, Luis, que también, pues en algún momento hemos señalado, ¿no? Yo te visualizo además como alguien que juega como con tres cachuchas, ¿no? Porque desde lo individual, desde tu persona, desde lo profesional, nos has compartido cómo intentas prepararte, pero desde luego también como un ejecutivo dentro de tu organización procura que estés preparado, pero también tú coadyuvas con algunas otras organizaciones para que éstas se preparen o para que en lo particular las personas se preparen. ¿Cómo toma sentido para ti la pregunta que hacía Darío y que ya atendió Oscar en el sentido de cómo lograr que la organización invierta en momentos como los que estamos pasando hoy día de sobrevivencia para muchas de estas organizaciones? Sí, gracias, Miguel. Mira, Darío, desde una perspectiva propia, yo te podría decir que estamos siendo testigos y testigos presenciales de aquellas empresas que en algún momento dudaron en invertir en sus procesos de capacitación. Son empresas que hoy quizás están cerrando o no visualizaron un proceso de continuidad operativa. Entiendo que el proceso de capacitación es un proceso no nada más de inversión económica, sino de inversión en tiempo. Yo comentaba hace una o dos preguntas que la cultura organizacional es el carácter de la compañía. Desafortunadamente, muchas de las empresas que hoy se preocupan por solamente administrar, manejar un nivel de cumplimiento a una Secretaría del Trabajo o simplemente por que un área de recursos humanos transmita un manual simple, no se han dado a la tarea realmente de generar una capacitación interna de la cultura organizacional de su propia compañía. Esa es la raíz y la base del crecimiento de su propia compañía. ¿Qué significa esto? Significa que el proceso de capacitación efectivamente en algún proceso técnico operativo va a tener que realizar un proceso de inversión. Sin embargo, existen procesos de inversión mucho más cortos con mucho más impacto, como es el tratar de que la organización conozca cualquiera de los objetivos que se maneje, cualquiera de las estrategias operativas o comerciales. Yo creo que desde ahí depende mucho. Mucho cuidado con pensar que la capacitación es un gasto, más bien es una inversión. Bien, muchas gracias, Luis. Déjenme, han llegado muchísimas preguntas, Luis, Oscar, nuestra audiencia, a quien le agradecemos desde luego su participación, pues ha encontrado cada vez más interés en lo que ustedes nos van compartiendo. Y me gustaría formular una última pregunta antes de ir a nuestro tercer tópico a desarrollar, si ustedes me lo permiten. Y en este caso, quisiera dirigírtela a ti nuevamente, Oscar, dada nuevamente esa condición de la que recientemente nos hablabas, ¿no? No nos comparten aquí quién la está formulando, pero igual te la comparto. Dice aquí, ¿crees que el gobierno debería dar facilidades fiscales a las empresas que inviertan en capacitación o en formación de sus empleados, particularmente en este contexto de crisis como lo es el del COVID? Sí, Miguel. Por supuesto, claro que el Estado debería dar facilidades fiscales para poder dar capacitación. El estimular fiscalmente la capacitación promueve el desarrollo tanto de la industria como también de los propios trabajadores. Ok, perfecto, Oscar. Entendiendo desde luego que quizás
sin entrar en temas polémicos, ¿verdad? Pero hoy pues no se ve en la línea gubernamental que se pueda hacer un aspecto sobre el cual se pueda caminar. En fin, bueno, insisto, tengo aquí más preguntas. Permitan nuestros participantes darle entrada a nuestro siguiente tópico y con mucho gusto seguiré canalizando varias preguntas que tengo por ahí de Carolina, de Alberto y de algunos participantes más. Luis, quisiera iniciar contigo en esta tercera temática, en esta tercera ronda, relativa a el vínculo entre la empresa y el profesional. Es una mancuerna finalmente que actúa para, digamos, coadyuvar mutuamente en el logro de objetivos, en el alcance de resultados. Por ello, entonces, quisiera poner a tu consideración y desde tu perspectiva, ¿cómo debe de jugar esta mancuerna? ¿Quién debe de asumir la responsabilidad de la preparación profesional, sobre todo para desempeñar al más alto nivel, cuando así está fijado, por supuesto, la actividad, la tarea que ha sido encomendada? ¿Es la empresa o es el profesional quien se vuelve responsable precisamente de esa preparación profesional, Luis? Desde mi punto de vista, la empresa y el profesional son responsables a igual nivel. La responsabilidad debe ser compartida y la empresa debe de ser capaz de generar esos semilleros de profesionales y ese crecimiento constante de gestiones técnicas operativas. Sin embargo, el empleado tiene que asumir la responsabilidad de ser capacitado y promover y gestionar una mejor estructura para que la compañía pueda salir adelante en ciertos momentos como el que estamos gestionando. No solo se trata de operar, sino también, más bien, sino de proponer una constante crecimiento. Y esto tiene que ser en ambos sentidos. La empresa tiene que dar las facilidades, las oportunidades y la claridad de un proceso de capacitación al alcance de todos, desde el mínimo nivel jerárquico al máximo nivel jerárquico, y el empleado tiene que asumir ese rol. La empresa está invirtiendo, por lo tanto tenemos que responderle a esos accionistas con nuestro mejor esfuerzo y nuestro mejor trabajo que permitan apuntalar en caso como este de posibles crisis, ¿no? Muchas gracias, Luis. Y Oscar, no formulando exactamente la misma pregunta, pero tú ya anticipabas justo en una intervención previa el cómo estás preparando a tus colaboradores técnicamente, en algunos skills complementarios para lo que ustedes en el momento actual vienen desarrollando. Pero pensando nuevamente en esto, ¿qué sucede, Oscar, cuando se presenta ante ti un colaborador y te dice, ingeniero, pues para eso que usted nos está requiriendo ahora, para ese nuevo proyecto en el que se está pensando involucrar la compañía, yo en lo personal, yo Miguel Obregón, necesitaría esta preparación? ¿Cómo responde, quizás no necesariamente desde tu posición, pero cómo responde la empresa frente a esta serie de peticiones o circunstancias que el colaborador puede exponerle precisamente a la empresa, Oscar? Mira, Miguel, nosotros, vuelvo a decir, estamos en un negocio que ya existen los proyectos o vienen los proyectos y sabemos cuáles van a ser las necesidades. En base a eso, nosotros y el área de recursos humanos empieza a revisar la capacitación con las diferentes empresas certificadoras o universidades que nos permitan dar esa capacitación y tener a nuestro personal capacitado, y vemos el costo del mismo. Entonces, destinamos un cierto porcentaje al presupuesto anual para capacitación. Pero bueno, adicional a eso, cada día y con mayor convicción, las empresas deben de apostar a los recursos humanos como el activo más importante de sus organizaciones, ¿no? Y es la base cierta de la competitividad en un plan de desarrollo estratégico que significa que habrá más inversión en la capacitación, provocando menor rotación del personal que conforma la propia organización. Aunque la capacitación ayuda a los miembros de la organización a desempeñar su trabajo, los beneficios pueden prolongarse en toda su vida laboral y aportar en su desarrollo, cumplir mejor futuras responsabilidades independientemente de las actuales. Los beneficios de la capacitación en las organizaciones pueden ser conducir una rentabilidad más alta
de actitudes más positivas, mejorar el conocimiento del puesto o los puestos, eleva la moral de la fuerza de trabajo y ayuda al personal a identificar los objetivos de la organización, crea mejor imagen, mejora la relación jefes subordinados, es un auxiliar para la comprensión y adaptación de las políticas, se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas, promueve también el desarrollo de vistas de promoción y contribuye a la formación de líderes y dirigentes que incrementa la productividad y calidad en el trabajo. Elimina los costos de recurrir a consultores externos y reduce la rotación del personal también. Interrumpir porque me hizo clic mucho de lo que señalas, bueno, de hecho todo, por supuesto, pero quería yo vincularlo con algo que precisamente uno de nuestros escuchas nos está planteando. Te pregunta Alberto, Oscar, y a la luz de lo que acabas de compartir, ¿de qué forma uno como directivo puede impulsar a su equipo para que sigan preparándose y estudiando? Está claro lo que tú ya nos has compartido desde las necesidades específicas de la organización, pero tú mismo, desde tu iniciativa personal, decías renovarse o morir, ¿no? Entonces tengo que tomar este programa de alta dirección, tengo que tomar este programa sobre estrategias de negocio, etcétera, etcétera, que no son la línea técnica natural, digamos, de los proyectos en los que en este momento están involucrados. Pero entonces, ¿cómo tú impulsas a que tu equipo se siga preparando y se siga estudiando? Porque quizás no todos puedan tener el mismo nivel de iniciativa y evidentemente no pretendo descartar a nadie en tu organización. Estoy convencido de la calidad del equipo que te acompaña, ¿no? Pero finalmente habrá algunos a los que sí habrá que darles un pequeño empujón, un pequeño incentivo para que se suban en esa misma filosofía que tú tienes de renovarse o morir. ¿Cómo lo haces entonces? Es decir, ¿qué hay que hacer para impulsar a tu equipo en términos de preparación y estudios? Miguel, uno de los propios impulsos sería el propio ejemplo. Si yo me preparo, ese es un aliciente para que los demás sigan preparándose. Adicional a lo que te dije, nosotros destinamos cierto porcentaje respecto a capacitación y se los hacemos saber. Para este año hay tanto porcentaje de capacitaciones. Vamos a hacer un programa de capacitación desde nuestro ingeniero mejor capacitado hasta pasando por las gerencias. Entonces, yo pongo el ejemplo al seguir estudiando para que ellos mismos vean que se puede seguir preparando, que se puede seguir desarrollándose y eso va también de la mano con ingresos adicionales al tener la preparación que se requiere en la propia empresa. Interesante esto último que planteas, ¿no? Y en este caso, Luis, continuando con la línea de lo que nos acaba de compartir Oscar, son varios incluso de nuestros escuchas que manifiestan una inquietud relacionada precisamente con ya no solo la parte formativa para desempeñar la labor, para ocupar una posición presente o futura, sino también con algo en lo que sé que tú te manejas ampliamente, ¿no? Y que es la parte emocional. Pregunta a Carolina Flores, ¿necesitamos capacitación emocional para fortalecernos y contactar con nuestra creatividad para poder renovarnos ante este cambio? Y de hecho ella lo plantea quizás más que como una pregunta, como una afirmación. Así lo quiero tomar, Carolina. Espero no equivocarme en lo que tan gentilmente nos acabas de compartir y que te reitero, Luis, ¿tú cómo lo visualizas? ¿La capacitación emocional debe servir también para fortalecer y contactar toda nuestra creatividad y podernos renovar, como decía Oscar? Sí, mira, mi creencia es, sí, efectivamente, con lo que comenta Carolina, es parte fundamental el que tengamos una capacitación emocional, o llamamos la capacitación de habilidades blandas, ¿no? Lo mencioné, la cultura organizacional es el carácter, el clima organizacional es la emoción de la compañía. El directivo debe de estar comprometido en cumplir y ser ejemplo del proceso operativo económico de la compañía. Sin embargo, no debe de olvidarse que la gente es quien opera. Por lo tanto, el directivo tiene que estar muy cerca de la operación, no operando, siempre estando cerca de la operación de la gente que opera para conocer sus necesidades de capacitación y entrenamiento. ¿Cómo lo va a hacer? Como lo comentaban ustedes hace un momento, con el ejemplo. Pero más que con el ejemplo,
debe de estar consciente que es una responsabilidad el tener un acuerdo mutuo de responsabilidad entre el empleado y el directivo en cumplir un plan de trabajo, un plan de carrera que le permita no nada más solventar el proceso operativo. Y es ahí donde me voy mucho a lo que dice Carolina, es no nada más es decir, vas a crecer del puesto 1 o del nivel 1 al nivel 5. Vamos a crecer como empleados, como personas y como sociedad. Si nosotros trabajamos constantemente en ese proceso, en esa formación emocional, habilidades blandas y técnicas, y hacemos un mix, podemos construir no una empresa de primer mundo, podemos construir una sociedad de primer mundo. Muchas gracias, Luis. Vuelvo a agradecer a toda nuestra audiencia en VM Radio por sus aportaciones, sus inquietudes, sus preguntas que enriquecen, por supuesto, la participación de nuestros invitados. Por aquí Daniela incluso nos comparte también una afirmación. Dice, la cultura organizacional y la educación del personal van de la mano, pero se requiere que los directivos se sumen a este interés. Y ciertamente yo hoy tengo la fortuna de compartir con dos ejecutivos principales, con dos ejecutivos que en sus organizaciones, tanto actuales como previas, pues han vivido esto de manera viva, permítanme la redundancia, ¿verdad? Y comprobando precisamente cómo todo esto pues se traduce al final del camino en consecuencias favorables, en resultados positivos. Gracias, Daniela, por ese aporte que nos da, ¿sí? Y vamos aproximándonos al cierre de esta conversación, recordándoles que no solamente estamos en VM Radio, sino que esta es una iniciativa de varias que aliados y VM junto con Educon tienen para poder transmitirles a ustedes temas de interés, temas valiosos y que puedan estar conectados con nosotros, con esta universidad que está siempre procurando el desarrollo de las personas. Y aproximándome precisamente hacia este final, tengo una última pregunta para este tópico que quisiera abrir para ambos, Luis, Oscar. Dice aquí por parte de Abril, me parece que sí es el nombre, ¿cuál es su recomendación? Si yo laboro en una empresa que no solo no invierte en capacitación, sino que tampoco además me dan las facilidades para que yo me prepare, porque no me dan el tiempo, tú lo decías, Luis, hay que considerar también no solo la parte económica, sino la parte de tiempo, entonces no me dan el tiempo para ello. ¿Qué debería yo de hacer? ¿Cómo esperaría entonces que un miembro de la organización le pueda yo solicitar su apoyo, su permiso para poder estudiar? ¿Quién de los dos quiere entrarle a este torito que Abril nos comparte y que claramente refleja esto que puede estar sucediendo para muchos colaboradores? Un poco en lo que yo te expresaba previamente, Oscar, me acerco y digo, ingeniero, yo tengo interés en crecer, en desarrollarme, en prepararme, pero quizás no estoy, además de los planes de capacitación, en una filosofía con nuestra organización, con nuestra cultura que tiene que ver con la preparación. Luis, por favor, veo que has abierto tu micrófono, por favor. Sí, mira, gracias, Luis, por tu pregunta. No podría darte un consejo, pero sí ponerte en una visión, ¿no?, sobre un tablero de control. Si tú estás viendo que una empresa no está participando, no tiene una apertura, no nada más económica, porque obviamente es una inversión, sino también en tiempo, es una empresa que quizás no está siendo consciente de la preparación misma de tu ser y de tu persona. Entonces, yo lo manejaba hace un momento y les decía, hay empresas que cerraron, que hoy no están activas por no haber invertido en tiempo y en forma. Desafortunadamente esas empresas cerraron. Pero ¿qué pasa con esos empleados que hoy no fueron capaces o no de exigir, sino de pedir o de acomodar tiempos? Eso es lo que va a suceder en 4 o 5 años. Hay N número de generaciones, personas que están perdiendo el empleo, gente que se está siendo graduada, que va a venir y va a ser competitiva. Desafortunadamente, no en todas las empresas pues podemos considerar, ¿no? Yo me siento muy afortunado en la que yo estoy trabajando actualmente, pero no podemos considerar esa inversión, no nada más de dinero, sino de tiempo y de calidad, ¿no?, que nos dan en el proceso de capacitación. Mi sugerencia es, si ellos no están invirtiendo en ese proceso, tienes que hacerte ese segundo o ese tercer turno. Creo que los panelistas que estamos en este momento tenemos muchísimas actividades y aún así estamos invirtiendo este tiempo adicional.
Existen muchas áreas en Internet, muchos lugares donde puedes obtener capacitación gratuita de alto nivel. Muchísimas gracias, Luis. Muy valioso lo que de manera además tan contundente nos acabas de compartir. Y Óscar, para ir cerrando justamente este espacio, ¿cuál sería tu recomendación para abril? Mira, yo podría ser muy tajante, más sin embargo no podía decirlo así, ¿no? Yo podría decir, cámbiate de trabajo, pero no es eso. Yo te invitaría a que hablaras con tus jefes, a que hablaras con los directivos, le hicieras saber las necesidades que tienes de capacitación o de que te manden a capacitar y acompañado los beneficios que va a obtener tanto la empresa como el jefe al tener los trabajadores o los colaboradores capacitados. Déjame decirte que independientemente que nosotros tenemos un presupuesto para capacitación, también recibo retroalimentación de parte de sobre todo de mis gerentes, de poder capacitarnos en otras actividades y acompañado del beneficio o el ahorro que va a tener la empresa al capacitar y a comprar equipos y hacerlo nosotros mismos, que han sido de verdad millones de pesos. Esa es la recomendación que yo le haría a Abril, de que se acerque con sus jefes, les indique qué capacitación requieren y cuál va a ser el beneficio tanto para la empresa como para el jefe, y bueno, tendrá que venir un beneficio también para ella. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Pues vamos llegando a esta parte final de nuestra mesa de conversación. Muy agradecidos con nuestros invitados, evidentemente con nuestra audiencia, que ha mostrado un gran interés durante el desarrollo de esta mesa de conversación. Y yo quisiera pedirle a nuestros invitados, antes de cederle la palabra a Ana María, si en un último minuto nos compartieran, no sé si alguna conclusión, alguna recomendación complementaria, Óscar, Luis, sobre la que nuestra audiencia pueda basarse para, pues en lo que fue la invitación a esta conversación, el tiempo de la crisis es tiempo de preparación. Óscar, quisiera comenzar contigo, a efectos de cerrar esta mesa de conversación, si fueras tan gentil, Óscar. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues para cerrar, yo invitaría a los escuchas, a los que nos están viendo, que sigan en la constante capacitación. La verdad es que adicional de aprender, de conocer nuevas formas de trabajar, les va a traer grandes beneficios a ustedes y a su familia. Por lo tanto, esa sería mi recomendación. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Y bueno, Luis, un gusto haber estado aquí contigo. Adelante, Luis, por favor. Pues primero que nada, agradeciendo a UVM en el espacio que me han permitido dar mis opiniones. Les agradezco mucho a ambos. Es un placer estar con ustedes. Mi recomendación práctica, como lo hago con todo mi equipo de trabajo y con aquellas personas, es no dejemos tratar de capacitarnos todos los días. El tiempo es el banco que nos va a decir en el futuro próximo cuáles van a ser nuestros dividendos. El proceso de capacitación, insisto, no es la lectura de un libro, no es la toma de un curso en Internet. Es un proceso mucho más complejo. Es poner a disposición todo el conocimiento necesario, ya sea de uno o de otra persona, y tratar de compartirlo. La información que podemos encontrar y que podemos buscar a través de los libros es una parte complementaria. Lo más importante que tenemos nosotros es tratar de compartir esa información y tratar de capacitar al siguiente que está a nuestro lado. Eso nos va a facilitar mucho más nuestro trabajo y nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias, Luis. No quisiera irme, desde luego, sin terminar por agradecer a nuestros invitados, sin tomar, después de haberlos escuchado, una aportación o una afirmación de otra de nuestras participantes en la audiencia, Carolina Flores. Fíjense a dónde llega lo que ustedes tan contundentemente nos acaban de compartir. Dice Carolina, esta capacitación de la que están hablando y que va dirigida al mejor funcionamiento de la empresa, también logra impactar en la mejora de la sociedad en general, ¿sí? Creo que si la empresa no da las facilidades para la capacitación, debemos de invertir nosotros en nuestra propia capacitación. Y por supuesto, debo de coincidir plenamente con Carolina, no podría ser de otra manera, y más allá de reforzar tu valiosísimo aporte, Caro, pues establecer precisamente el cómo esto siempre redunda en beneficios y que, como decían nuestros invitados, hay además, no pocos,
muchos espacios gratuitos en donde hoy puede recibir una buena capacitación, no cualquier capacitación, una buena capacitación, si es que el tema económico además se convierte en una limitante. Y desde luego también por el otro lado, el que hay espacios virtuales en donde también la formación ha sido reconvertida para que pues podamos tener acceso a ella con muchos más beneficios, con también características muy positivas desde el ámbito de la tecnología y que nos permitan seguir creciendo y desarrollando. Nuevamente quiero agradecer a Luis y a Oscar estar presentes aquí en VM Radio, en esta iniciativa de aliados, donde Educon, Educación Continua de VM, pues ha tenido la posibilidad de que estos grandes ejecutivos, exitosos ejecutivos, a partir, por supuesto, de programas desarrollados dentro de VM, ¿cierto, Luis? ¿Cierto, Oscar? Como exparticipantes o participantes nuestros en programas, pues rinden entonces resultados. De mi parte, no me queda más que agradecerles, muy gentiles por su asistencia a toda nuestra audiencia en esta mesa de conversación. Ana María, gracias, buenas tardes. Gracias, pues Miguel, Luis, Oscar, muchísimas gracias por la mesa tan interesante que tuvimos de discusión. Definitivamente todo lo que conversaron y todo lo que nuestros participantes escuchas nos dicen acerca de cómo capacitarse si la empresa no me ayuda, creo que está en uno mismo, ¿no? Siempre yo lo he dicho, llevo en este mercado más de 25 años y pues es buscar la preparación uno mismo, buscar los medios. Y la Universidad del Valle de México es una universidad, como ustedes saben, que su misión es poner al alcance de todos la educación. En ese sentido, pues la universidad con este programa de aliados está impulsando a todos sus alumnos, ¿no? De generaciones muy recientes o muy pasadas, para que se integren al programa de aliados, que es muy importante, donde lo estamos apoyando en capacitación, en educación continua para que tomen diplomados con nosotros, lo estamos apoyando en incubadoras, en diferentes proyectos, para pues que sean mejores empresarios, mejores ejecutivos y sobre todo en la parte de la empleabilidad, que puedan conseguir un empleo pronto o mejorar su empleo y mejorar su nivel de vida, porque al mejorar su nivel de vida, pues mejora el nivel del país y de la sociedad. Pues muchísimas gracias a los tres por su participación. Solo me resta decirles a los escuchas que, por favor, si quieren, están interesados en el programa de Aliados VM, puedan escribir a contacto.aliadosvm@, déjenme ponérmelo porque no veo, perdón, es contacto.aliadosvm@myvm.edu.mx, lo voy a repetir, contacto.aliadosvm@myvm.edu.mx o buscar los programas de educación continua en la página oficial de la Universidad del Valle de México, que es vm.mx. Pues muchísimas gracias, fue un placer estar con ustedes y que ustedes nos pudieran compartir su experiencia, que es muy valiosa, esto de estudiar siempre a través de la vida y nunca dejar de aprender cosas nuevas. Y una cosa que me llamó mucho la atención que dijeron que es estudio no para aprender más tal vez, sino para equivocarme menos, ¿no? Entonces, esto habla de la capacidad que tenemos los seres humanos de reaprender, ¿no? Reaprender cosas que hemos aprendido, pero que tal vez no hacemos también ahora y que requerimos reaprender. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Oscar. Gracias, Luis. Gracias a todo el equipo de VM Radio por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Una producción de VM Radio.